buenas tardes, buenos días todavía. Agradezco muchísimo y me siento muy honrada por la invitación de participar hoy día. Agradezco a Jorge Heine que me contactó y por supuesto que le dije que sí, feliz de participar en este evento y comentar, eh, bueno, justamente algo como decía Diana, que nos mueve y nos llama a la reflexión y nos llama justamente a pensar más allá de lo inmediato. O sea, evidentemente ver una proyección de lo que puede ocurrir en este escenario post-pandemia y de los cambios que podamos estar observando en las relaciones internacionales. Y lo que yo quiero agregar, porque la verdad es que en muchos puntos estoy muy de acuerdo con lo señalado por los autores en el artículo y por lo señalado por Diana, y lo que yo quisiera agregar como punto, y la verdad es que Diana me dejó el pase perfecto, es justamente hablar del dilema en el cual nosotros como América Latina en general, o los países como Chile, Argentina, Brasil, etcétera, nos encontramos frente a esta supuesta nueva guerra fría en el enfrentamiento Estados Unidos-China, en el cual tenemos buenas relaciones y dependemos de ambos, ya sea en lo comercial, militar, científico, etcétera, que no somos los únicos los que nos estamos enfrentando a este dilema, y de lo que yo quisiera aportar como punto es justamente el rol de Europa y la necesidad también de las conexiones de nuestro continente y en particular de Chile con Europa. Y aquí en parte quisiera tomar una frase del artículo que yo creo que de alguna manera yo la relativizaría, en el sentido que Europa, tanto como Estados Unidos, nosotros no les interesamos para nada. Eh, es cierto que para Europa, América Latina en general, no es prioridad. Y eso ya sea para fondos de cooperación como por razones geopolíticas, obviamente América Latina no es prioridad. Europa tiene primero sus propios problemas internos y segundo tiene su entorno inmediato al cual debe dar, digamos, su primera, eh, tener sus primeros apoyos, ya sea a nivel de cooperación o sea a nivel de relaciones políticas, desde la situación de los Balcanes hasta lo que es el Magreb, la situación con Turquía, su vecino Rusia, pero también Europa, la Unión Europea, se encuentra también en el dilema que nosotros estamos, en el sentido que tiene tanto buenas y malas relaciones con Estados Unidos como con China. Se encuentra exactamente en el dilema, porque por un lado, efectivamente, dependen y tienen buenas relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos es la superpotencia, pero también, y sobre todo en la administración Trump, las relaciones Unión Europea-Estados Unidos se han visto bastante dañadas, en particular por este tema casi cuasi personal que tiene Donald Trump, en especial con Angela Merkel, y además por haber abandonado las negociaciones que estaba llevando a cabo Obama en su momento para llegar a un acuerdo, una negociación, un tratado de libre comercio, las mismas observaciones que el propio Donald Trump hizo antes de asumir y después ya, bueno, cambió un poco, pero la verdad es que la visión está clara de él respecto a que la OTAN está obsoleta, los enfrentamientos que ha tenido por lo mismo, tanto con el presidente Emmanuel Macron como también con la propia Angela Merkel en el tema migratorio, en fin, hay una serie de temas ahí que evidentemente han complejizado la relación con Europa. Pero sin embargo, evidentemente tienen una relación de interdependencia también. Y por otro lado, Europa al mismo tiempo está muy interdependiente de China. Esta pandemia lo dejó claramente en evidencia cuando, bueno, se vieron los países ante la pandemia urgidos a incluso a competir entre ellos, tal como el artículo lo señala respecto a América Latina, los europeos también lo hicieron, respecto de los insumos y que empezaron a comprarle a China rápidamente, desde las mascarillas hasta los equipos de protección especial que tienen que tener los servicios sanitarios, como los ventiladores, con situaciones incluso rayando no en la anécdota, sino que en el drama de cómo en los aeropuertos casi quitándose o levantándose los insumos que le estaban comprando los chinos.
sin contar con que además muchos de los insumos chinos que se vendieron a países europeos finalmente salieron fallados o con un alto porcentaje de no cumplimiento con las normas o los estándares europeos al respecto. Y respecto a esto, Alemania en particular tiene una vinculación muy especial con China, en materia comercial sobre todo, en materia de inversiones. Por lo tanto, la situación de los europeos, igual que nosotros, están en el mismo dilema si es que esta pendiente resbaladiza del enfrentamiento entre Estados Unidos y China continúa, ya sea porque salga reelegido Trump, o ya sea porque ganando Biden, yo no creo que el escenario cambie radicalmente, porque recordemos que la conciencia de este aumento de China como potencia y que se transformaba en una amenaza para los Estados Unidos viene de antes de Trump. El propio TPP fue pensado por Obama justamente para tratar de contrarrestar la influencia de China en el sector del Asia-Pacífico. Ahora, que no lo haya leído Trump y lo primero que hace asumir es retirar la firma del TPP y dejar finalmente el TPP-11, la verdad es que, bueno, ese es un tema de visión estratégica, si es que la tiene, o la tiene de otra manera, a como lo pensamos algunos, el presidente Trump, pero en definitiva esta visión venía ya con Obama y tal como lo señala el artículo, hay un porcentaje alto de demócratas que ven justamente en China una amenaza y un peligro. Y es más, este último tiempo se ha visto aumentado incluso la xenofobia en los propios Estados Unidos, al mismo tiempo como en China se ha aumentado el nacionalismo contra Estados Unidos. Entonces, en este escenario, Europa se encuentra en la misma situación. Europa, por un lado, ha tenido recién una reunión bilateral, su 22ª reunión bilateral con China, pero los europeos, por un lado, no son la superpotencia del siglo XIX, ya no ponen las normas en el orden internacional como lo hacían antes del surgimiento de las grandes potencias, como fueron en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética, pero trata de levantar un poco la voz frente a la situación de Hong Kong, por ejemplo, donde sí fueron y sacaron una declaración contraria a la medida adoptada por China, pero, pero cuesta mucho para ellos también levantar la voz por los intereses comprometidos. Y esto evidentemente los pone en esta situación en la cual también Europa va a necesitar aliados no alineados con las dos grandes potencias. Y aquí nosotros tenemos una oportunidad justamente en nuestras relaciones con Europa. Y por lo mismo era tan mala idea cerrar 3 embajadas en Europa en estos momentos, si nosotros lo miramos la visión más estratégica. En este sentido también es importante en relación con el BID. Acuérdense ustedes que también hay un porcentaje en el cual los europeos tienen algo que decir. Y sí, los europeos están tratando de hacer algo. Eh, no puedo contar mucho más, pero los europeos en el fondo están tratando de moverse específicamente, ya sea en postergar las elecciones hasta después de las elecciones en Estados Unidos, o tratar de ayudar en que no haya quórum y forzar finalmente a que las elecciones sean después de lo que ocurre el 3 de noviembre. Y en este sentido yo creo que Europa va a necesitar cerrar lazos, aunque no seamos prioridad. Nosotros no somos prioridad estratégica y tampoco somos prioridad para los Estados Unidos, y a veces no es malo no ser prioridad para las grandes potencias, porque generalmente uno es prioridad cuando uno representa un riesgo para la seguridad nacional. Entonces muchas veces no es tan malo no estar en los primeros puntos de la agenda de las grandes potencias. Pero sí yo creo que es importante el observar bien cómo Europa va a reaccionar frente a este nuevo escenario. Europa ya ha planteado que quiere desacoplar su economía de alguna manera a esta interdependencia y cuasi dependencia que tiene de los chinos en muchas partes. Lo dijo el presidente Emmanuel Macron en su momento cuando dijo, bueno, ya no podemos seguir dependiendo, tenemos que tener industrias europeas críticas que sean propiamente europeas y no depender de los insumos chinos. Ahora, lamentablemente, con los efectos de la pandemia y el reciente acuerdo al cual se llegó en Europa, con el acuerdo plurianual
que es el presupuesto que rige la Unión Europea por 7 años, y el plan de recuperación económica, que está pensado específicamente para esta mutualización de la deuda por parte de la Comisión Europea, e ir en ayuda con transferencia directa y préstamo a los países, en parte se dejó fuera y el Consejo Europeo bajó ciertos ítems que la Comisión Europea había propuesto para este desacoplamiento y para poder tener cierta industria estratégica propia europea. Se fijaron más en la recuperación económica actual, porque el daño que está causando a la economía europea la pandemia es enorme y las proyecciones son terribles en Europa. Y por lo tanto, la verdad es que miraron más estratégicamente el Consejo Europeo a lo que hay que salvar ahora y tal vez dejar estratégicamente un poco al mediano largo plazo dos temas fundamentales como son la economía verde, que ellos están ya con un acuerdo del Green Deal, y en segundo lugar el tema de la innovación y además el poder tener estas industrias propiamente europeas. En ese escenario, yo creo que es importante la relación Unión Europea-América Latina. Lamentablemente nuestra fragmentación, digo la fragmentación latinoamericana, ayuda poco al diálogo bilateral. Las reuniones están suspendidas entre la CELAC y la Unión Europea, ese diálogo era de todas maneras importante a través de la diplomacia de cumbres, pero sin embargo este escenario nos puede ir forzando a todos, así como nos forzó a transformar nuestras clases, aquellos que somos académicos, en lo digital y virtual. Este nuevo escenario yo creo que va a ir forzando también a la adaptación estratégica de nuestras posiciones en el mundo. Y en esto concuerdo absolutamente con el artículo, si bien no va a ser una guerra fría exactamente en los términos que fue la anterior, por las características que ya Diana ha mencionado, sí existe el peligro de esta tensión que vaya aumentando, más aún en estos 4 meses que quedan de campaña, porque cada vez que vemos desesperado a Donald Trump, en especial viendo los resultados que van indicando las encuestas, Donald Trump toma decisiones y muchas veces buscando el enemigo exterior para tapar sus propias culpas, y ha encontrado no solamente en la Organización Mundial de la Salud o en las Naciones Unidas en general a este enemigo, sino que ahora ya lo encontró en el virus chino o el virus de Wuhan o a China en particular, que si bien esto le da votos al interior, con respecto a un voto duro que tiene, pero también a aquellos que se convencen que la culpa es de China y no quieren escuchar otra razón, aunque les digan que esto es una pandemia. Estos 4 meses es una eternidad en una campaña presidencial teniendo un candidato como Donald Trump, y además con las decisiones que toma, muchas veces en consultas con el Pentágono, muchas veces en consultas incluso con sus asesores más directos, y que causan, bueno, ruidos y turbulencias a nivel internacional. Para terminar, creo que hay que poner atención a este escenario. Creo que nosotros estamos en un dilema, el dilema que están todos aquellos países que tienen buenas y malas relaciones, una relación amor-odio con los Estados Unidos y con China, pero que no podemos darnos el lujo porque no tenemos las espaldas, no tenemos los músculos, ni para alinearnos con Estados Unidos contra China, ni alinearnos con China contra los Estados Unidos. Y este dilema lo están sufriendo muchísimo más que solo América Latina. Y en esto, evidentemente, el concepto de no alineados activos se va a presentar en distintas instancias internacionales, y creo que evidentemente va a depender mucho de la elección de Biden, por supuesto, va a cambiar el tono, pero el fondo no va a cambiar. Creo que el escenario viene así y nos vamos a tener que ir adaptando, y ojalá en América Latina fuera un aliciente y una motivación para una real integración, una coordinación necesaria, porque es la gran diferencia que tenemos con los europeos también, que justamente aquí esa verdadera integración latinoamericana no hemos llegado, y existen demasiados proyectos frustrados que no nos permiten justamente hablar con una sola voz frente a este escenario. Ojalá que sea también una oportunidad para un mayor acercamiento latinoamericano, reforzar los lazos con Europa,
reforzar los lazos con aquellas otras potencias que se encuentren en el mismo dilema, porque lo que menos nos conviene a nosotros es un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y China. Ambas potencias nucleares, que si bien por mucho que haya supremacía por parte de los Estados Unidos en cuanto al poderío militar y nuclear, eh, a veces, y sabemos muy bien, los pistoletazos, como dice Jorge Heine, basta un elemento que desencadena la caída del dominó y no sabemos hasta dónde va a llegar ese dominó. Y eso es un riesgo que claramente estamos viviendo y Chile también debe buscar aliados para esto. Ojalá que en nuestra política exterior tengamos claro esto, con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que supongo ya lo habrán anunciado, tengamos claro que el escenario se viene complejo y que para Chile también el escenario es complejo. Muchas gracias.